Acá. Bueno, vamos entonces a iniciar el encuentro de hoy. Recuerden que terminamos el módulo 4, lo que es gestión por competencias para la consecución de resultados, para que nos quede ya este tema, pues no totalmente comprendido porque son muchas cosas y la experiencia y de la teoría a la práctica, pues hay una diferencia, pero sí por lo menos que haya una comprensión general del tema. En el desarrollo de las competencias, recuerden que está centrado en las personas, en los colaboradores que están con nosotros dentro de la organización y allí se identifican unos talentos. Esas personas se van dando a conocer por unas habilidades, ¿cierto? Por unas destrezas y por unos conocimientos. Entonces, eso se va transformando dentro de la organización. En muchas ocasiones ellos entran con unas habilidades y con unos conocimientos previos, pero dentro de la organización pues los van afianzando. O por el contrario, son personas que ingresan a la organización y no tienen todavía unos talentos identificados y nosotros los podemos ir formando dentro de la misma organización, ¿cierto? Se pueden dar ambas posibilidades. Cuando ellos ingresan ya con unas competencias y unas habilidades previas y nosotros simplemente las aprovechamos y las reforzamos dentro de la organización, o por el contrario ingresan y todavía no saben en qué son fuertes o cuál es ese talento o esa habilidad que tienen y nosotros las vamos encontrando dentro de la organización y las vamos transformando, ¿cierto? Las vamos fortaleciendo también para que ellos se ubiquen dentro de la organización en el campo que nosotros identificamos es competente. Entonces, esas competencias las podemos transformar de tal manera que llegue a ser ese capital humano que está dentro de la organización. Y recuerden que el capital humano es esas personas que tienen ese conocimiento, que tienen esa habilidad, pero que también tienen esa actitud frente a cada una de las situaciones que se viven en la organización. Entonces nosotros dentro de la organización, especialmente el área de talento humano, va formando esas capacidades en los colaboradores para lograr tener ese capital humano que trabaja con nosotros y que nos va a asegurar también ese desarrollo dentro de la organización. Es importante por eso que nosotros desde el área de talento humano tengamos como ese seguimiento a cada uno de los colaboradores para identificar cuáles son esas fortalezas que tienen dentro de la organización. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, entonces, a medida que vamos teniendo ese capital humano, que vamos desarrollando esas capacidades o reforzando esas capacidades en los colaboradores que están dentro de la organización, entonces también se van convirtiendo en ese capital intelectual que tiene la organización, van adquiriendo esos conocimientos propios de la organización, ¿cierto? De lo que desarrolla la organización. Por eso hablábamos en el encuentro anterior la importancia de articular la plataforma estratégica, la misión, la visión y la filosofía de la organización con todo lo que tienen que ver las competencias de los colaboradores, porque allí nos van a asegurar que vamos hacia un mismo camino, ¿cierto? Vamos al cumplimiento de unas metas en común. Entonces, por eso es importante para finalmente llegar a esos resultados esperados. Entonces, de ahí toda la articulación que hemos venido diciendo en lo que tiene que ver con las competencias, y acá ya lo vemos pues más evidente, ¿cierto? Entran las personas a la organización, vamos identificando, desarrollando sus talentos que tienen dentro de la organización o que están afín con la organización para nosotros tenerlos dentro de esas labores propias en los que ellos son competentes, ¿cierto? Entonces esas competencias se van formando, se van transformando en el capital humano que nosotros como organización necesitamos, ¿cierto? Tener con los colaboradores para convertirlo en ese capital intelectual, el conocimiento que tiene frente a cada una de las tareas o de los cargos que se desarrollan dentro de la organización para ir hacia
los resultados. Entonces, todo esto es una cadena, ese desarrollo de competencias se da a partir de las personas o de los colaboradores que están en la organización, y qué bueno, ¿cierto?, cuando nosotros podemos afianzar esos talentos dentro de la organización, ¿cierto?, sacarles provecho a esos conocimientos previos que traen las personas y esas habilidades, tenerlos articulados dentro de lo que hace y desarrolla la organización, dentro de su misión y visión que lleva a cabo la organización. Entonces es importante que miremos esas personas, las identifiquemos y vamos formando ese capital humano e intelectual que la organización requiere. Si las personas no encajan, el área de talento humano en el desarrollo de esas evaluaciones de competencias se va dando cuenta quiénes realmente están cumpliendo con el perfil que se requiere y quiénes no, para tomar pues decisiones, ¿cierto? Podemos a veces en el área de talento humano identificar esas personas y empezarle a realizar, perdón, planes de mejora para que se acerque a esas competencias, a esas habilidades que nosotros como empresa requerimos, pero si no se logra con el plan de mejora, pues entonces hay que tomar decisiones, porque son personas que posiblemente no se sienten bien dentro de la organización o no encajan en la organización, y pues hay que prescindir de ellas, porque el capital que estamos formando o que estamos tratando de integrar pues debe ser en el cumplimiento de las metas, de la visión, la misión que tenga la organización para alcanzar esos resultados. Entonces ahí el área de talento humano tiene un trabajo fuerte, y es identificar esas competencias que se encajen perfectamente a la organización. No sé si de pronto ustedes a nivel laboral tienen experiencias de esas competencias que se forman dentro de la institución, ¿cierto? De las personas que llegan y que posiblemente no saben ellas qué talentos tienen o qué habilidades, pero que uno en la organización las puede ir formando. No sé si alguien tenga una experiencia para que nos cuente. O todos han llegado con unos talentos y unas habilidades propias del cargo que realizan. Pues, profe, si me permite, pues es un caso personal, realmente es mi formación, mi crecimiento dentro de mi primera experiencia laboral. Yo tenía un técnico en el SENA, realicé mis prácticas profesionales, de ahí pasé a ser asistente administrativo, pero pues vieron en mí de pronto pues mis capacidades y no sé, y me capacitaron para poder continuar con mi proceso como ya un asesor. Bueno, era más si era un asesor vacacional. em, yo había estudiado algo de turismo en ese momento. Después de ser asesora vacacional pasé a otra área y pues así estuve en constante crecimiento dentro de la compañía. Pues fueron básicamente unos 2 años y medio largos en donde pasé por 4 cargos diferentes y pues en ese proceso pues hubo formación, capacitación, acompañamiento y pues obviamente todo también el compañerismo también es importante, ¿no? No solamente pues que el jefe te dé la oportunidad, sino que realmente te apoyes en personas, en tus mismos compañeros, líderes, que te puedan ir enseñando pues todo lo que ellos ya llevan de su experiencia, ¿no? Pero, sí, pero es un ejemplo que se va de esas competencias que se formaron dentro de la organización, y gracias por el ejemplo. Mire que ella entró con unos conocimientos previos y se identifican desde el área, puede ser del talento humano, desde el líder de área que hace la apreciación, y entonces empiezan a formar esos talentos y esas competencias en las personas. Qué bueno ese ejemplo, porque nos ayuda a aclarar más cómo puede darse esa formación de talentos o de competencias al interior de la empresa. Entonces es importante también que nosotros tengamos presente eso en el área de talento humano o la parte de liderazgo, porque muchas veces el líder también ayuda mucho a identificar esos talentos. Hay veces que las personas ni ellas mismas saben que tenían ese talento, lo ven, son los líderes y dicen, esta persona tiene habilidad para desarrollar otra área distinta, entonces empiezan a trabajar de manera articulada con el área de talento humano y hacen la formación adecuada para cumplir como con ese,
con esa competencia. Entonces, gracias por el ejemplo, es muy claro para nosotros. ¿Alguien más tiene un ejemplo similar? Pero tiene que ser un ejemplo como, pues, el mismo jefe fue quien me guió o que uno mismo vaya No, ¿qué mirando. experiencia frente a esas competencias o entraron e identificaron de una vez las competencias que traía la persona, ¿cierto? Entró al cargo que era, porque hay veces que sucede es que yo ingreso a un cargo y no tengo el perfil para el cargo, ¿cierto? Y me identifican otros como decía la compañera, que identificaron otras competencias y la ubicaron y la ayudaron a formar, ¿cierto? O simplemente yo ingreso y encajo perfectamente con mis competencias en el puesto de trabajo, como el ejemplo que haya vivido dentro de la empresa. Ah, Es como a nivel de competencia, ¿cierto? Esas competencias que se identifican claramente encajan, porque hay veces que las personas que entran a una organización y no encajan en el puesto de trabajo, pero el líder o el área de talento humano identifica que tiene otras habilidades y otras competencias que posiblemente pueden ser más útiles dentro de la organización en otra área distinta, ¿cierto? Y esa persona se va formando al interior de la empresa y se va generando pues unos muy buenos resultados dentro del cargo, dentro del área que la identifiquen, puede ser más beneficiosa y más competente. Bueno, entonces en ese desarrollo de competencias, en el proceso para construir un modelo de competencias, tenemos varios procesos que se pueden llevar a cabo, ¿cierto? Y que nosotros podemos construir esas competencias en cada uno de los colaboradores. Uno es teniendo esa estrategia del management y qué pena, liderazgo, ¿cierto? pregunto. ¿Usted está mostrando ¿Sí? imágenes? ¿Cómo? ¿Usted está mostrando imágenes? Sí, no se está viendo. Porque no las estoy viendo. Señora, ¿alguien Yo más sí no está decía viendo la toda la imagen? información que usted estaba diciendo ahorita y hable y hable y hable. Yo decía, ella estaba hablando, no sé, un resumen, o ella está mostrando No, no imágenes, se ven imágenes. o desde ahora no se está viendo nada. Entonces, para ver si nos muestra las imágenes como anteriores de todo lo que habló. Listo, voy a mirar porque yo ya les compartí pantalla. ¿Me confirman por favor si ya? Sí, profe, ahora sí. Listo, bueno. Entonces esta es la imagen que estábamos hablando de lo de las competencias que ingresa la persona, se identifican unos talentos y se transforman de acuerdo pues al requerimiento de la organización para desarrollar unas competencias. La idea es que esas competencias pues se transforman para tener un capital humano propio de los requerimientos de la organización. Y que finalmente pues se convierten en ese capital intelectual que nosotros requerimos para el logro de los resultados. Entonces es cómo ingresa dentro de la organización esas competencias que es a partir de las personas y finalmente terminan en unos resultados, ¿cierto? Por eso el ejemplo que les pedía de si entra esa persona ya con unos talentos o unas habilidades o unas competencias y se encaja perfectamente en el cargo o en el puesto laboral, o por el contrario ingresa la persona y es la organización que empieza a identificarla, ¿cierto? Pueden darse en las dos posibilidades. Encaja perfectamente y lo que hace la organización es ir reforzando ese talento o esa competencia, y en caso de que las identifiquen al interior, pues simplemente empiezan a formarlas. Entonces, en el desarrollo de competencias les estaba diciendo que hay un proceso para construir ese modelo de competencias y para ello utilizamos unas estrategias, ¿cierto? Una de ellas es el management y el liderazgo, donde la idea es ir identificando esas personas que tienen esos liderazgos, el perfil en esas competencias que puede ser líder,
pero tenemos que acompañarlo, ¿cierto? Nada de esto se hace suelto ni se deja al libre albedrío, sino que debemos asegurar, acompañar al colaborador. Entonces, cuando estamos hablando de ese liderazgo, pues debemos identificar si tiene esa habilidad o esa competencia dentro del equipo de trabajo, ¿cierto? No necesariamente todo el mundo debe ser líder, hay unos que tienen esa competencia, otros que no. Si la identificamos, hay líderes pasivos, hay líderes activos, hay líderes, recuerden que tenemos una cantidad de liderazgos donde unos pueden ser positivos, otros pueden ser negativos para la organización. Entonces también debemos identificar qué clase de líder puede ser ese colaborador. Si hay veces que se recomienda que cuando identificamos ese líder negativo, debemos unirnos a él, precisamente para hacer ver en él que está a favor de la organización y que la organización lo necesita para apoyarse en él, y que como es un líder dentro de la organización, pues que nos lleve los mensajes a cada uno de los colaboradores. Es decir, hay personas que son líderes en oposición con la organización, pero si nosotros lo que hacemos es sacarlo de la empresa, pues le estamos dando la razón de lo que le está hablando de la organización. Pero si por el contrario nosotros lo que hacemos es unirnos a él y decirle que el liderazgo de él nos conviene para llevarle el mensaje a las otras personas y que él nos puede ayudar en muchas cosas, eso ya pasa de ser un líder negativo a ser un líder propositivo y positivo para la organización, porque ya está bien, está teniendo en cuenta. Posiblemente ese rechazo o ese liderazgo de oposición puede ser porque se siente que la empresa no lo está teniendo presente para muchas de las situaciones que se vivan dentro de la organización, y así de esa manera lo estamos acogiendo y le estamos diciendo, venga, trabaje con nosotros. Entonces hay que ser estratégicos también en esa identificación de liderazgos para nosotros esos resultados de acciones mutuas dentro de la organización. Entonces, trabajar en conjunto con esos líderes para que transmitan los mensajes de la organización de una manera positiva para todos, para el bienestar de todos. También hablamos del coaching y mentoring, que es la persona que acompaña al colaborador desde que ingresa a la organización, durante que está en la organización, hasta el final debe estar ahí, ¿cierto? No pues de manera continua siempre al lado de él, pero sí no dejarlo de acompañar en su proceso durante el tiempo que esté en la organización, de una manera indirecta, ¿cierto? Al comienzo, pues apoyándolo mucho, pero cuando vea que ya es una persona que tiene la información y conoce los procesos, pues lo va dejando, pero le está preguntando, pues, cómo va, si tiene alguna dificultad, que sepa, pues, que lo están acompañando. Entonces, es importante también tener ese mentor ahí, que él sepa que tiene un acompañamiento dentro de su puesto de trabajo. También esa parte de gestión de proyectos, esa es otra estrategia que también nosotros podemos trabajar con los colaboradores, porque eso nos va a dar a conocer cuáles son esas competencias que tienen los colaboradores, cómo podemos trabajar en conjunto, siendo importante que la gestión de proyectos, pues a nivel de la organización se pueden generar ideas innovadoras y creativas para el desarrollo o la prestación de servicios o elaboración de productos dentro de la organización, ¿cierto? Entonces son proyectos que son al interior de la organización, inclusive puede ser proyectos a nivel personal, qué espera él, cuál es su proyecto de vida dentro de la organización, qué nos va a garantizar en esa estadía en la organización. Entonces, el líder de cada área pues debe tener esa visión de trabajo en conjunto con ellos para identificar cómo es esa habilidad en la gestión de proyectos. También se habla de la estrategia de eficacia profesional y desarrollo personal. Pues acá es mirar, ¿cierto?, cuáles son esas habilidades, esas destrezas, esas competencias que tienen
los colaboradores y cómo podemos nosotros también ayudarlo a desarrollar esas habilidades, ¿cierto? Que nos convienen para la organización y tenerlo ahí. La transformación digital, eso es clave porque hay muchos colaboradores que tienen habilidades y competencias, pero no manejan esa parte digital y ahora con esta era de la tecnología, pues debemos ir en evolución y nos deben garantizar pues que tienen unas habilidades adicionales que es esa parte tecnológica, ¿cierto? Entonces también nosotros dentro de la organización pues mirar cómo los ayudamos a capacitarse para que tengan esa habilidad. Hablamos también de finanzas y compras, ¿cierto? Cuando estamos dentro de la organización en esas áreas que competen esa parte de financiera o de compras para ver cuáles son esas habilidades que se tienen a nivel de finanzas. Hablamos de marketing y comunicación también. Recuerden que hablamos en estos días de endomarketing, hablamos de toda esa parte de también venderle a los colaboradores el servicio o el producto que se da en la empresa para que ellos a su vez pues hagan comunicación de esos servicios o esos productos que se ofrecen en la organización y se apropien y se comprometan con lo que hace la organización. La parte comercial, entonces también mirar estrategias para identificar quiénes de los colaboradores tienen esas habilidades y esas competencias. Hay veces que son personas que están en la parte operativa y vamos identificando que puede ser un buen asesor comercial para nosotros, entonces ahí podemos ir también ampliando. Pero también esa formación, ¿cierto? El talento humano hay que estar en constante formación si nosotros queremos ir formando ese capital, ¿cierto? Entonces debemos asegurarles también una formación continua, que estén capacitados permanentemente, no solo en lo que tiene que ver con las áreas de la organización, sino también lo que nosotros nos conviene que se esté viviendo a nivel global frente a la prestación del servicio o del producto que nosotros ofrecemos. Entonces, estos son estrategias para desarrollar las competencias en los colaboradores de la organización y que muchas de ellas, pues posiblemente nos van a llevar a que identifiquemos en las personas muchas habilidades que posiblemente ellas ni ellas mismas sabían que tenían esas habilidades, ¿cierto? Nosotros a veces entramos a una organización y simplemente llevamos un conocimiento previo y sobre ese conocimiento previo pues nos ubicamos en la organización, pero cuando estamos ahí pues se pueden abrir otros espacios, ¿cierto? Otras oportunidades y otras posibilidades donde la misma organización identifica esas competencias y nos van dando todos los recursos necesarios para nosotros desarrollarlas. Entonces, son todas esas oportunidades que nosotros debemos aprovechar al interior de la organización y que el área del talento humano pues va diseñando estrategias para identificarlas, ¿cierto? Recuerden que el encuentro anterior vimos cómo se hacía esa evaluación para nosotros identificar esas competencias en los colaboradores y eso nos va a ayudar día a día pues a encajar perfectamente el perfil del colaborador en el puesto de trabajo y eso nos garantiza el desarrollo no solo de las competencias del colaborador, sino de la organización a nivel interno para el cumplimiento de los resultados. Es una forma de nosotros vincular a los colaboradores y de darles esas oportunidades que posiblemente ellos esperan de la organización, ¿cierto? Muchas personas ingresan y llevan años y años en la organización y no pasan del mismo cargo, entonces también es hacerles ver, ustedes pueden hacer otras cosas distintas y pueden desarrollar esas competencias acá al interior de la empresa y ayudarle, ¿cierto? Ayudarle a que las vayan formando. Vamos a mirar, si bien todas las estrategias son importantes, sí quiero que revisemos esta parte del coaching, que es que el que nos permite acompañar al colaborador dentro de la organización y el que nos permite identificar en él muchas de las habilidades y competencias que pueda tener, ¿cierto? Entonces,
vamos a revisar lo que es el coaching, teniendo en cuenta que es asistir a las personas para conseguir los resultados esperados. Entonces vamos a revisar esto. Me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a ver la historia del coaching en este video. ¿Qué es el coaching? Seguir tus sueños e ideales es una tarea para valientes, pero encontrarlos a veces resulta en una aventura en donde no solo descubres lo que deseas hacer con tu vida, sino todo lo que eres capaz de innovar con ello. Una herramienta para vivir este proceso de conquista es el coaching. Pero ¿cómo comprender el proceso si no está claro el término? Viajemos a la época del 1300. El escenario, la pequeña aldea de Kos, en Hungría, cuya posición estratégica entre la ruta de Viena y Budapest fue durante mucho tiempo su mejor recurso económico e hizo del transporte su gran industria. Cerca del siglo XV, el crecimiento de las dos grandes capitales, Viena y Budapest, originaron un aumento del tráfico comercial, provocando que a la mitad de este periodo los herreros de Kos construyeran un prototipo de 4 ruedas, colocándole el nombre de Kopsy-Checker y apodado por los vieneses como Couché. Pocos años más tarde circulaban por los caminos todo tipo de invitaciones que en Francia recibieron el nombre de cocher, en Italia de cocchio, en Inglaterra de coach, y que en España conocimos como coche, posiblemente más por la incorporación del gallicanismo que por el origen mismo de la palabra. El término se propagó por toda Europa y en el siglo XVIII se hizo la primera asociación del término con una persona, al referirse a un profesor particular como coach, apelando a la sensación del estudiante al ser transportado por un coche rápido hacia el conocimiento. Eran cocheados o bien recibían coaching. Cambiar, actuar, expandir, esto encierra el coaching, por lo cual se considera una acción de vida. Perfecta resulta la metáfora del coaching para comprender un proceso de coaching innovativo. Mover nuestra vida, innovar, mejorar. En Cox se movía en un herrero una mirada de inteligencia innovativa que lo llevó a co-crear y a dar forma a uno de los inventos más interesantes e útiles de la historia. Movinos después se mueve en el ambiente académico. Llevar a alguien como en un coche rápido, cómodo y en movimiento de un ambiente a otro nuevo ambiente. Por muchos años asociamos que cuando se habla de coach, de coaching, se refería únicamente al mundo deportivo. Esto gracias a que en los Estados Unidos, en las décadas de 1950 y 1960, los entrenadores deportivos, coaches, pusieron de relieve que además del entrenamiento físico se necesitaba desarrollar
las dimensiones esenciales del mental y lo emocional. Partiendo de ese punto, el coach se convirtió en la persona que ayudaba al deportista a desarrollar sus competencias, a mantener la motivación, a prepararse mejor para la competición y a optimizar sus prestaciones a través de un acompañamiento multidimensional que une cuerpo y mente. En 1980, el término coaching pasa del ámbito deportivo para entrar en el empresarial, democratizándose y convirtiéndose no solo en un proceso para los altos dirigentes, sino accesible a todos los ambientes y cuadros empresariales y de mandos intermedios, convirtiéndose así en coaching empresarial y ejecutivo. El mismo se tradujo en un desarrollar de las vías óptimas de trabajo y proceso. Hoy por hoy, el concepto se ha vuelto más profundo, ya que el ser humano no solo persigue sus sueños laborales, sino también personales. Y es así como se une el término que nos atañe, el concepto de coaching personal o life coaching, una aventura de reconocimiento de tus necesidades, opciones de vida e innovación personal. Thomas Levy se consagra como el padre del coaching personal, quien dio los pasos justos para reconocer que el coach de toda especialidad, ya sea empresarial, educativa, ejecutiva, deportiva o motivacional, fundamenta su trabajo en la persona humana como su centro. Este objetivo lo logrará de forma efectiva si ya ha recorrido el camino de un proceso personal de crecimiento e innovación, abriendo su vida y contribuyendo así a su propia humanidad hacia el mundo. Miren cómo el video nos muestra que el coaching puede llevar a cada una de las personas de manera profesional, ¿cierto? A nivel personal, a generar unas competencias que son guiadas, ¿cierto? Que nosotros podemos dar esa posibilidad de guiar esas competencias y esas habilidades, de identificar en ellos esa validez que tiene para cada uno de los colaboradores esa habilidad o esa competencia. Entonces, a nivel personal, a nivel laboral, ¿cierto? En todos los niveles los podemos trabajar. Es ya que nosotros los identifiquemos dentro de la organización para saber cómo los vamos a forjar o los vamos a formar en cada uno de ellos. Para nosotros mirar ese acompañamiento que les vamos a hacer a los colaboradores, debemos tener en cuenta sus valores, ¿cierto? Porque cuáles son los valores que tiene la organización y cuáles son los valores que tienen los colaboradores, porque recuerden que como seres humanos todos tenemos una forma distinta de ser y de pensar, entonces también debemos mirar esos valores. Entonces, para que esos valores, para esa competencia humana, ¿cierto? Y para que el desempeño que realicen en la organización pues sea de mejor calidad, porque estamos ajustados a lo que la empresa está requiriendo. ¿Cuáles serían los resultados que nosotros esperamos con esa guianza, con ese acompañamiento que le estamos dando, con esa articulación de los valores con la organización? Pues vamos a tener mejor comprensión de lo que están haciendo ellos dentro de la organización, pero también saben por qué es importante lo que están realizando dentro de la organización. Entonces, si nosotros los acompañamos, les hacemos esa identificación en ellos de las competencias y de las habilidades que vayan desarrollando, ellos van a comprender mejor por qué están haciendo lo que hacen dentro de la organización y van a tener una mejor actitud frente a lo que hacen dentro de la organización. Esos resultados van a llegar
a ambas partes, ¿cierto? A ellos se van a sentir satisfechos con lo que hacen, pero también a nosotros por el cumplimiento, pues, de los resultados que se generen dentro de la organización. Otros resultados que nos da esta estrategia del coaching es que vamos a tener las competencias necesarias para cumplir nosotros dentro de la organización, ¿cierto? Porque están articuladas con los intereses organizativos, entonces es importante también articularlas. Y porque se sienten satisfechos con lo que hacen. Estamos guiando, los estamos llevando, les estamos orientando, estamos haciéndole ver en qué competencias son fuertes y cómo nosotros las aprovechamos también dentro de la organización. Entonces van a ser personas que trabajan satisfechas porque están haciendo lo que realmente quieren hacer, ¿cierto? Cuando uno hace lo que no le gusta, es muy difícil trabajar con gusto y desarrollar finalmente lo que tiene que hacer, logrando unos resultados óptimos, porque lo está haciendo simplemente porque le toca, pero no porque le gusta. Una persona que hace lo que le gusta, no le importa si le cogió la tarde, no, porque está haciendo lo que le gusta y lo que le llama la atención. Entonces es bueno por eso ese trabajo de coaching. Porque se sienten retadas por sus trabajos, ¿cierto? Como están haciendo lo que les gusta, vienen cosas que les ponen dentro de la organización para mejorar y estar en constante formación de lo que hacen, entonces eso los va a retar, ¿cierto? Van a querer ser mejores siempre dentro de lo que hacen. Y también es una oportunidad de mejorar cuando cometen errores, porque la idea no es hacerles ver como cuando cometen errores que ese error es una tragedia, sino que dentro del coaching lo que se trata es de hacerle ver que si bien cometió un error, ese error no sirve para mejorar, que ese error es una lección aprendida y que como lección aprendida entonces simplemente lo vamos a solucionar y de eso va a quedar una experiencia y una oportunidad. Entonces hay que hacerle ver en esos errores no que es un fracaso, sino que es una oportunidad de mejora. Para las personas, cada uno de estos aspectos que miramos pues son importantes para el crecimiento a nivel personal, porque ellas van a verse de alguna manera beneficiadas dentro de la organización, porque se sienten personas que están siendo reconocidas por lo que hacen y por lo que les interesa a ellas a nivel personal, y la empresa les está valorando eso y les está teniendo en cuenta cada uno de esos aspectos, ¿cierto? Los estamos valorando como profesionales dentro de la organización y vamos a tener en ellas un sentido de pertenencia para lo que hacen dentro de la empresa. ¿Cuáles son las características del coach o de la persona que está acompañando al colaborador? Debe ser claro en cada una de las instrucciones que le da, debe ser claro en cada uno de los aspectos que se desarrollan dentro de la organización, debe ser claro en qué lo está acompañando y por qué lo está acompañando, qué es lo que hace la organización y cuál es el papel que juega él como colaborador dentro de la organización. Entre más claridad haya, eso va a asegurar que la persona pues se sienta acompañada y no se sienta vigilada, porque eso es otra cosa. El coach acompaña, no vigila. Entonces, si no es claro, posiblemente el colaborador se va a sentir vigilado. De esta manera, nosotros le aseguramos al colaborador un acompañamiento frente a cada uno de los procesos y procedimientos que desarrolla en la empresa para asegurar pues que tiene una buena comprensión de cada uno de ellos. Entonces, ser claros, el coach debe ser muy claro. Hablamos del apoyo. Debe apoyarlo, ¿cierto? En todo momento en la organización, debe ayudarlo, no que cuando cometa errores lo
acabe de hundir, sino por el contrario le haga ver cuál sería el camino a seguir para que él se sienta apoyado y seguro de lo que está haciendo dentro de la organización. También debe construir confianza en ese colaborador, ¿cierto? Si no construye confianza, posiblemente el colaborador pues va a estar predispuesto a muchas cosas que esté realizando y no esté yendo hacia el camino que se quiere para el cumplimiento de los resultados. Entonces hay que generar confianza entre el coach y el colaborador. Hay muchos coaches o mentores que los colocan a nivel interno dentro de la organización y no les gusta ese papel porque les da, pues no son personas que tengan como esa posibilidad o esa habilidad, porque también debemos tener claro que esas personas que nos van a servir de coach o de mentores y que nosotros les vamos a dar como esa responsabilidad, pues deben saber muy bien qué es la tarea que deben cumplir, ¿cierto? Porque no es simplemente yo decirle, vea, acompañe al colaborador que ingresó hoy para que aprenda y ya, ¿no? Él debe saber cuál es su función como coach o como mentor y cuál es el papel que tiene con ese colaborador. No simplemente hágale la inducción y ya, no, es una persona que la idea es que esté ahí con él constantemente para asegurar pues que los aprendizajes sean oportunos y adecuados de acuerdo a los requerimientos de la organización. Entonces también es dentro del área de talento humano saber a quién vamos a elegir como coach para acompañar esos nuevos colaboradores. Mutualidad, ¿cierto? Y es que me beneficio yo y se beneficia a él. Si bien es un acompañamiento que yo estoy haciéndole a él en ese momento, también él debe dar esa confianza para que yo como coach pues pueda estar identificando en él algunas capacidades y que le pueda dar también consejos o guiarlo porque también eso es otra cosa que si no se genera esa confianza con el colaborador se puede sentir perseguido y entre esa persecución pues no va a brindar el trabajo como él realmente es, ¿cierto? Sino que va a estar prevenido a muchas cosas. Entonces, si le hacemos ver cuál es la finalidad de estarlo acompañando y de darle ese apoyo, pues vamos a ganar ambos, ¿cierto? Nosotros como organización y él como colaborador. Entonces debe haber un trabajo en conjunto. Perspectiva, ¿cuál es la perspectiva que tiene la organización, pero cuál es la que tiene el colaborador, ¿cierto? Desde que ingresa uno a una empresa, ¿cuál es el propósito cuando entra a la organización, ¿cierto? ¿Qué espera de la organización o qué espera de lo que hace? Y nosotros también ser claros con ellos, con los colaboradores, para saber qué es lo que queremos nosotros de ellos en la organización. Entonces debe haber pues como claridad en esos aspectos, tanto de la empresa como del colaborador. Hay riesgos también, ¿cierto?, que se pueden correr frente al coaching y uno de los riesgos que puede tener el coach es que la persona pues no entre en confianza con él y por tal, en vez de continuar dentro de la organización, se retire porque se siente vigilado y perseguido y entonces no haga no siga el proceso. Entonces, por eso debemos mirar cuáles serían esos riesgos que se puedan dar con esa persona para evitarlo, ¿cierto? Para trabajar previamente en ellos y no de arriesgarnos a que el colaborador se vaya cuando está todavía en proceso de acompañamiento. Entonces, otro riesgo que se pueda dar es que el mismo coach pues no continúe acompañando el colaborador y pues lo dejemos a la deriva. Entonces, es mirar como esos riesgos que se puedan dar para que también el coach y el colaborador comprendan la situación y pues que no se vayan a generar esta clase de riesgos. Paciencia. Yo creo que ese es uno de los puntos claves para el coach. Debe tener paciencia porque si el colaborador no
asimila de manera precisa cada una de las indicaciones que se le dan, pues hay que ayudarlo, ¿cierto? Esa es como la finalidad del coach, ayudarlo a que vaya avanzando. Ojalá sea de manera rápida, pero todos los aprendizajes son distintos, entonces hay personas que aprenden de manera más lenta y entonces pues hay que tener paciencia con ellos. Y el coach sobre todo pues tener claro que no hay un tiempo, en 2, 3 meses tiene que dejar de acompañar porque hay que hacerle ver es que ese colaborador va a seguir ahí con él mientras que esté dentro de la organización, ¿cierto? Entonces hay que acompañarlo. Confidencialidad debe haber dentro del coach y el colaborador confidencialidad, ¿cierto? Y respetarla pues, en el momento que el colaborador exprese algo y diga pues que no quiere continuar o algo, pues hablarlo con él, ¿cierto? Pero también hacerle ver al colaborador que lo que el coach le esté diciendo dentro de todos los pasos o procedimientos que se desarrollan en la empresa, pues no se deben dar a la luz porque hay situaciones a nivel interno, pues que la idea no es contarlo a la competencia, por ejemplo. Hay muchas personas que ustedes les hacen el acompañamiento y cuando ya los ven bien y ya comprenden cada uno de los procesos dentro de la organización, entonces lo que hacen es que se van para la competencia, cuentan todo lo que se hace en la organización y pues están dejando a la luz todo lo que la empresa está haciendo. Entonces, para la competencia, pues eso va a ser una mejora para ellos porque van a conocer lo que hace la organización. Entonces, también hacerle ver, ¿cierto? Si el coach le está brindando información, pues que haya ese voto de confiabilidad en lo que se le está evidenciando de ambas partes, ¿cierto? Respeto. El respeto prima acá también no solo del coach, sino también del colaborador. Es un respeto mutuo, porque a veces esa parte de comprensión de los temas, ¿cierto? Se hace a veces difícil para el colaborador y el coach pues debe asumir que debe ser con paciencia, que debe seguir y con respeto hacia el otro, debe seguir ese acompañamiento. Entonces, si nosotros estamos desarrollando esta estrategia del coach dentro de la empresa, el área de talento humano debe hacer un seguimiento a esos coaches, cómo van, pero también a los colaboradores que están siendo acompañados para identificar cómo ha sido ese respeto en cada uno de ellos, ¿cierto? Para mirar que en efecto sí se haga de manera adecuada. En el proceso del coaching es centrado el desempeño, ¿cierto? Si nosotros estamos haciendo un acompañamiento, ese desempeño debe estar cada día mejor, ¿cierto? El del colaborador. Entonces, eso es lo que nos va a evidenciar a nosotros si el proceso que se está haciendo realmente se está haciendo como la empresa lo está pidiendo, ¿cierto? Porque el desempeño del colaborador es el que nos va diciendo cuál ha sido el avance que se ha tenido en la organización. Es clave para el colaborador, pero es clave también para el coach al momento de realizar ese acompañamiento, que el acompañamiento se hace centrado en el desempeño que debe cumplir el colaborador. Eso nos ayuda a nosotros a dar un crecimiento, no solo a nivel empresarial, sino a nivel profesional y personal de la persona que está, perdón, del colaborador que está dentro de la organización. Eso nos va llevando en una ruta de crecimiento y de cumplimiento de resultados. Como nos decía el video, hay unos tipos de coaching, que es el personal, y es el que se enfoca a sobresalir en los campos de la vida cotidiana de las personas o de los seres humanos, ¿cierto? Las personas que tienen problemas normalmente acuden a estas terapias de coaching. Son personas que son especializadas, ¿cierto? Con este acompañamiento para salir adelante de alguna calamidad o alguna situación difícil que se tenga a nivel personal.
pero también hay unos que se hacen a nivel empresarial, ¿cierto? De negocios que va dirigido a las empresas a nivel de pequeñas y medianas empresas, y también hay uno organizacional que es el corporativo estratégico que va dirigido a las grandes empresas. Entonces, dentro de estos tipos de coaching, pues nosotros dentro de la organización, la idea es hacerlo de manera personal, pero enfocado en el desempeño, ¿cierto? Porque ya a nivel organizacional, pues hay unos coaches que hacen pues esa parte de negocios o de corporativo que lo hacen ya a nivel muy macro. A nivel personal, pues es el acompañamiento a los colaboradores, que la idea es cómo hacerlo, ¿cierto? También hay uno de tipo ejecutivo que va dirigido a la parte ejecutiva de las compañías. Hay otro que está enfocado en el liderazgo y es mirar en la organización quién puede ser ese líder y quiénes tienen esa habilidad de liderazgo. Y hay otro que se denomina ontológico, que va hacia lo personal y lo interpersonal, ya la relación que tiene el ser humano con la sociedad. Entonces, hay varios que podemos nosotros mirar dentro de la organización, cuál se puede llevar a cabo. Hay otro que le denominan de atracción y es esa ley de atracción física, ya hablándolo desde la persona, pues como la química que llamamos nosotros, ¿cierto? Para saber cómo nos relacionamos con las personas. A nivel familiar, pues para mejorar esas relaciones familiares y potenciar esas capacidades a nivel familiar. Hay uno que se denomina de sombra y es para observar los contextos donde hay dificultades. Entonces el coach sigue como sombra a las situaciones que exponen las personas para darle solución, ¿cierto? Cómo las está viviendo y con quién las está viviendo esas situaciones para poder darle pues unas recomendaciones y unos resultados. Muchos son los tipos de coaching que se pueden dar, ¿cierto? Pero que nosotros dentro de la organización, pues la idea es hacer el coaching personal para hacerle acompañamiento pues a los colaboradores a nivel interno. Los pasos que se tienen para hacer el coaching, entonces, es observar, ¿cierto? El coach debe primero observar para que pueda identificar en el caso de las competencias, pues esas competencias, habilidades que tienen esos colaboradores y que nosotros buscamos dentro de la organización. Para el segundo paso sea toma de conciencia, ¿cierto? Toma de conciencia en el colaborador y en la organización. Entonces ya decimos quién es apto, quién no es apto, quién demostró unas competencias que pueden servirle a la organización y que la persona también pues sea consciente de que tiene esa competencia o esa habilidad, ¿cierto? Posiblemente no la haya visto en él y con el coach pues logre identificar que tiene unas capacidades diferentes a las que él conocía. El tercer paso es la determinación de objetivos. Si ya tenemos identificados pues esas competencias y esas habilidades, pues cuáles son los objetivos que se van a lograr dentro de la organización con esas competencias. El actuar, entonces, pues ya es llevarlo al campo de acción, ¿cierto? Medir, hacerle un seguimiento, si realmente lo que nosotros identificamos en el primer paso, pues sí fue lo que es propio para la persona y se siente bien en el momento de estar desarrollando esa habilidad o esa competencia ya a nivel de contexto dentro de la organización, entonces debemos hacer un seguimiento. El sexto paso es una acción comprometida de ambas partes, ¿cierto? Tanto del colaborador como de la empresa. Si esa persona ya la identificamos, pues debe haber un compromiso, pues vamos a apoyarlo para que siga el camino del área que identificamos o de la competencia en el puesto adecuado, pero vamos a asegurar una formación permanente para el desarrollo profesional y personal de ese colaborador. Y la motivación, ¿cierto? Ya vamos a ver si eso lo motiva, no lo motiva, que lo puede motivar para que siga en ese camino
o en esa ruta que nosotros identificamos. Entonces son como los pasos que se deben seguir en el coaching para nosotros trabajar con los colaboradores al interior de la organización. No sé si ustedes dentro de las organizaciones en las que trabajan han tenido este modelo de coaching o si conocen alguna organización que haya trabajado este modelo de coaching para que nos cuenten la experiencia, cómo lo han manejado. En ninguna de las empresas han trabajado esta estrategia del coaching. No, profe, la idea es como iniciar el proceso de implementación, pero pues hasta que no se haga todo lo de las políticas, no se creen las políticas, pues prácticamente no podría implementar nada de esas cosas. Sí, porque todos van hacia la ruta de la plataforma estratégica. Tiene razón. Es no desarticular las estrategias que hacemos en el área de talento humano de lo que hace la organización. La idea es que estemos articulados siempre con la plataforma estratégica de la empresa en todo lo que nosotros desarrollamos al interior, porque si no nos queda muy difícil, pues, qué es lo que queremos, ¿cierto? Y cómo vamos a orientar a los colaboradores, porque no habría el compromiso del que hablamos, ¿cierto? Si el Sí, colaborador claro. sabe qué es la misión y la visión que tiene la organización y que en qué cumple una de esas estrategias, pues va a comprometerse más y va a tener más claro qué es lo que hace dentro de la empresa. Pero sí, mientras que no haya eso, sí es mejor no trabajar. Pero es importante es desarrollarlo y que tengan ustedes a nivel del talento humano como ¿cómo lo podríamos llamar? Como identificar ustedes a nivel interno cuáles serían esas personas que les pueden servir de coach al momento que ingrese un colaborador, o de ese colaborador que ustedes ven que presenta inconvenientes, que presenta problemas al interior, que como que no se logra ajustar en el puesto de trabajo, y ustedes identifican eso, entonces, ¿quién los puede apoyar con ese colaborador para que sea ese mentor al interior de la empresa y que nos asegure que va a poder identificar en él pues esas competencias y habilidades que posiblemente no están siendo las adecuadas para el puesto que está desempeñando en ese momento? Entonces es importante nosotros también identificar eso en las personas, ¿cierto? En las personas que trabajan con nosotros, porque no podemos simplemente decirle a alguien, vea, acompañe a esta persona sin saber si la persona tiene también esas habilidades para ser coach, ¿cierto? Entonces es muy bueno que desde el área de talento humano diseñemos como una estrategia para ir formando esos coach a nivel interior, cosa de que en el momento que entre algún colaborador o identifiquemos que algún colaborador necesita ese acompañamiento, pues ya tengamos digamos, una base de datos de personas que hicieron el curso, ¿cierto? Que hicieron o que tuvieron esa capacitación, entonces nosotros ya nos anticipamos como a esa situación que se pueda dar. Podemos conseguir cursos de coach a nivel empresarial, ¿cierto? O desde el área de talento humano, formar como unos talleres, diseñar unos talleres de coaching para que haya un grupito que ustedes vayan formando y vaya teniendo esas habilidades para cuando ustedes lo requieran, pues ya están formados y simplemente es decirles, ya se les va a presentar la oportunidad para que nos acompañen a uno de los colaboradores. Entonces, es como ir ustedes también diseñando dentro de su plan de acción esas posibilidades, ¿cierto? Esas alternativas también. ¿Cómo les Sí, parece? señora. Sí, sí, profe. Creería yo que estaría bien iniciar primero con esa estrategia de creación, al menos para cuando ya esté todo el proceso legal de política, uno poderla incluir y proceder con mayor facilidad.
Sí, porque por ejemplo ahí sí usted podría adelantar eso, ¿cierto? Y ya cuando a medida que van haciendo eso, o también en ocasiones el SENA da cursos de coaching, entonces podrían también vincularlos a ellos, ¿cierto? Ir ustedes mirando y vincular pues como unos colaboradores que que los puedan apoyar en eso. Es importante, antes de yo decirles, ¿por qué creen ustedes que es importante tener esta estrategia dentro de la empresa? Doctora, sobre el tema, mire que ya me tenía una pregunta, quería darle una pregunta a las Sí, compañeras claro. que están directamente en el área de talento humano en las empresas que están como servidores y servidoras. ¿Por qué? Porque yo pienso que hay empresas que, por decir algo, un colaborador negativo o que está fallando o que está cometiendo errores, presumo yo de que todas las empresas casi nunca hacen ese acompañamiento. Entonces yo creo que la estrategia de implementarlo, como dice la compañera Nidia, tendría que ser bajo las políticas e incluirlo en ese proceso y por ahí sí ya se podría hacer acompañamiento, porque yo creo que no todas, y no sé, en mi transcurrir laboral no creo y no he escuchado que ninguna empresa, alguien que está errando, que está cometiendo errores, que está fallando, de pronto ha habido el acompañamiento y se lo ha tratado de salir, ¿no? Como de ese bache en el que se encuentre reincidiendo reiteradamente en lo mismo y en lo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que si están las políticas y desde un comienzo si se implementara, ahí sí podría haber ese acompañamiento. No sé, repito la pregunta, si las compañeras que están en esas áreas, de pronto en las empresas que ya están, hacen ese proceso cuando alguien está con un compañero, un colaborador, perdón, negativo o que está cometiendo errores. Gracias. ¿Quién nos Profe, no, apoya? tampoco. Sí, Buenas noches, profe, hola. compañeros. No, pues más allá de, respondiendo a la pregunta que nos hace el compañero Darío, pues más allá de los procesos disciplinarios, cuando una persona pues comete como una falta, no hay pues como ese acompañamiento. Me parece muy importante porque si uno piensa tener como una gestión del talento por competencias, yo creo que el coaching sería una persona o un elemento fundamental para ayudarle a uno a fortalecer esas debilidades de los colaboradores. Perfecto, claro. Muy importante incluirlos. Yo creo que ya esta capacitación, que por eso se lo reitero, doctora, porque en los trabajos y en mi intervención esto es muy genial, este aprendizaje, para que cuando, si de pronto, ¿no? Los que aspiramos, que no estamos en esa área, llevar todo este conocimiento y las propuestas, súper, súper. Gracias, compañera. Profe, yo tengo una pregunta al Claro, respecto. cuénteme. Por ejemplo, pues yo tenía de pronto como la concepción de que para uno ser coaching tenía que tener un certificado. Sí, normalmente se necesita certificación de coaching, pero cuando se van a hacer digamos, esos procedimientos a nivel profesional, ¿cierto? Si usted va a contratar a alguien para que le haga un coaching empresarial, pues debe ser una persona certificada, ¿cierto? Pero cuando usted al interior de la empresa lo que quiere es un mentor que acompañe al colaborador, usted busca es una persona que conozca todos los procesos y procedimientos dentro de la organización, porque sería como un mentor, que lo acompañe. Y usted podría desarrollar esos talleres de coaching y puede enviar esas personas que usted identifica que pueden servir de mentores dentro de la empresa, ¿cierto? Porque usted lo que necesita es que acompañe al colaborador ahí, porque si usted se pone a pagarle a un coaching profesional a cada vez que entre un colaborador, pues imagínese la plata que se le va, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando usted va a hacer ese procedimiento de coaching a nivel profesional, sí debe ser un coaching certificado. Pero cuando lo estamos buscando es como mentor al interior de la organización, pues nosotros lo que hacemos es
acompañar al colaborador, asegurando que las personas que lo están acompañando pues realmente saben cuál es el papel que deben desempeñar. Entonces, por eso les damos cursos o aseguramos pues unas capacitaciones para que ellos sepan cuál sería el papel de ellos acompañando al colaborador. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya tengo clara ahí la diferencia Sí. pues entre los dos personajes, por así decirlo. Ujú. Sí, porque claro, cuando nosotros vamos a hacer dentro de los tipos que vimos, ¿cierto? Por ejemplo, si el acompañamiento es de una persona a nivel personal, porque tiene una situación difícil a nivel personal, tienes que ser un coaching profesional, ¿cierto? Porque nosotros no podemos pues solucionarle la vida a todo el mundo. El coaching profesional sabe que cómo lo va a llevar a nivel personal, esa situación difícil que tiene, entonces sí debe ser un coaching profesional. Pero para el tema de acompañar dentro de la empresa a ese colaborador, debe ser una persona interna, entonces hablamos de mentores, ¿cierto? Pero hablamos pues por el tema que estamos tratando, pues coach o mentor, pero no es un coaching profesional porque no se justifica, ¿cierto? Porque entonces nos toca entrenar al coaching profesional, lo que hace la empresa, entonces ahí se nos va el tiempo. Entonces es simplemente que ustedes tengan el papel dentro de la organización de coach o mentor, pero para esas personas que tienen dificultades a nivel laboral dentro del área que está trabajando, o cuando ingresan nuevas para que aseguremos pues que el acompañamiento lo va a llevar a hacer lo que debía hacer y en el momento que lo debe realizar, ¿cierto? Entonces eso nos va a permitir tener las personas en el lugar adecuado y a la persona adecuada dentro de la empresa y va a estar satisfecha el colaborador y va a obtener buenos resultados la organización. Entonces es por eso, ¿cierto? Pero que sí, debe ser un coaching profesional, depende de lo que yo le esté requiriendo. En el caso de algo personal, tiene que ser un coaching profesional, porque nosotros no sabemos la situación por la que esté pasando la persona, ya son cosas emocionales, ¿cierto? Tiene que ver ya a nivel muy interno. Y cuando es algo profesional, algo empresarial, perdón, entonces pues claro, tiene que ser un coaching profesional porque pues conoce los temas. Pero a nivel laboral, pues lo que estamos queriendo es tener ese acompañamiento al colaborador. Entonces, no, yo como líder de talento humano, pues debo asegurar es que esas personas ya previamente tengan un conocimiento de qué es el papel que deben cumplir como mentores. Y ya, si yo no veo que esa persona tenga de pronto esa habilidad o esa competencia, pues simplemente no la tengo en mi base de datos como mentor para cuando lo necesite, pues que no haya de pronto, en vez de mejorar lo que llevo es a empeorar el proceso cuando coloco una persona ahí y suele pasar en las empresas, ¿cierto? Que llega una persona nueva y usted a dedo dice, ay, vea, Julanito, ¿usted qué ha hecho ese puesto? Entonces acompáñeme a este colaborador que ingresó nuevo, pero entonces a él le das rabia porque entonces le incrementaron el trabajo, porque bueno, ya empieza a verlo desde otro punto de vista y lo que hace es hacer aburrir al colaborador porque entonces empieza a hablarle mal de la empresa, empieza a decirle que eso ahí no es tan fácil, entonces lo que hace es aburrir al colaborador o atemorizarlo y se nos va. Entonces, por eso las personas que estén ahí, pues que nosotros hayamos tenido una capacitación previa con ellos para que sirvan de coach o mentor a nivel interno, ¿cierto? Sí, es claro. Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene Sí. dudas? O nos cuenta experiencias si han tenido de este acompañamiento a nivel interno. Instructora, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo Hola. tengo una duda, no sé, de pronto no presté atención y me disculpo. Es que me interesó mucho lo que estaban comentando sobre la implementación de esto del coach o del mentor. Tengo dudas cómo se genera como esa implementación o qué se tiene en cuenta para implementarla dentro de una empresa. Por ejemplo, yo nunca he tenido acercamiento de ninguna empresa respecto al coaching. Bueno, la idea es que cuando nosotros estamos en la organización, qué pena, me recuerda el cargo que usted tiene cargo en el área de talento humano. Realmente es una empresa pequeña, entonces como que el área de talento humano es
nula. Ah, bueno, entonces la idea es cuál, que cuando entre una persona nueva a la empresa, ¿cierto? Para darles esa seguridad en lo que va a hacer, porque cuando uno entra nuevo, pues entra desconociendo todos y cada uno de los procesos. Puedo ser muy experto, tener el conocimiento, tener esa habilidad, pero el solo hecho de estar en una empresa nueva, todo está distinto a lo que yo normalmente estoy enseñando. Entonces, el coach o el mentor le va a ayudar a esa persona pues a conocer cuál es el paso a paso dentro de la organización, cómo se desarrollan los procesos y los procedimientos a nivel interno. Entonces eso nos va a asegurar pues que la persona tenga el conocimiento de primera mano, ¿cierto? Una parte el colaborador y otra parte para la empresa, pues nosotros lo que queremos es identificar esas competencias y esas habilidades para saber si en el puesto en que nosotros lo ubicamos, pues está bien, es adecuado y oportuno, o si por el contrario tiene otras habilidades, otras competencias que posiblemente nos van a servir en otra área de trabajo para desarrollar unos mejores resultados, ¿cierto? Entonces, ese mentor que nosotros vamos a tener dentro de la organización va a tener esa tarea, ¿cierto? Uno, de mirar si en efecto el cargo en el que va a estar esa persona es el adecuado para los conocimientos y las habilidades que esa persona tenga, o si por el contrario nos va a decir, no, yo creo que esta persona es más útil en tal área. Entonces nosotros ya empezamos a ubicar esa persona donde sea correcta su función, ¿cierto? Entonces, a nivel interno. Eso es lo que se está pidiendo ahora a nivel laboral, ¿cierto? Porque cuando nosotros entra un colaborador y simplemente lo llenamos de información, ¿cierto? Que es lo que sucede normalmente en las inducciones. Cuando ustedes hacen inducciones, ¿qué hacen? Llenar al colaborador de información y de información que finalmente el colaborador no sabe para qué es esa información, ¿cierto? Entonces, con el mentor, pues como él ya conoce la empresa, conoce todo lo que se desarrolla al interior, lo que va a hacer es a ubicarlo realmente dónde debe estar y qué debe hacer en el puesto de trabajo. Y a su vez va a identificar para la organización pues esas competencias y esas habilidades para nosotros tener tranquilidad de que en efecto está bien ubicado o lo podemos ubicar en otra área para ser mejor aprovechado. Entonces, esa es como la recomendación cuando hablamos del coach o del mentor. Porque cuando se necesitan cosas más profesionales, sí debe ser una persona certificada. Debe ser una persona certificada cuando es a nivel personal que va a solucionar o va a acompañar a las personas a nivel de problemas, ¿cierto? Personales, entonces que tiene que una persona. Y nosotros pues a nivel interno tendríamos un psicólogo desde el área de bienestar, ¿cierto? Para acompañar, pues si es un problema personal a los colaboradores, o cuando es a nivel empresarial, pues también debe ser un coach, un coaching certificado. Esas certificaciones, pues hay muchas empresas que son certificadas en coaching y entonces pues eso nos va a asegurar que lo que nos va a decir a nivel empresarial, pues nos va a ayudar a mejorar. Pero esto que yo les estoy diciendo que es recomendado tener en el área de talento humano, es ese mentor que acompaña al colaborador para que sea una alternativa para que ellos se sientan más cómodos y tengan más sentido de pertenencia con la organización. Es como eso. Muchas gracias. ¿Sí le queda claro? Sí, muchas gracias. Y que si no lo utilizan, esa estrategia no la están utilizando en la organización, entonces la recomendación es que ustedes vayan perfilando unas personas. Hay unos cargos que son claves dentro de la empresa o personas que por el tiempo ya conocen muchas de las áreas de la organización y esos nos pueden servir de mentores para los que vayan llegando, o cuando identifiquemos que algún colaborador no está cumpliendo bien sus funciones, pues entonces nosotros podemos acudir a esos mentores para decirles, identifiquen qué está pasando con ese colaborador, ¿cierto? Pero no que sea en persecución ni en cuestión como de auditarlo, sino de acompañarlo y de mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Para ayudarlo.
Eso sí debe quedar claro que ese mentor o ese coach al interior de la empresa debe ser acompañamiento y apoyo, no seguimiento y control. Claro que es el papel que funciona, que tiene el coach dentro de la empresa. Sí, señora. Bueno, como estrategia, se las recomiendo. Da muy buen resultado dentro de la organización porque las personas se sienten que estamos pensando en ellas, que los estamos teniendo en cuenta, que nos está preocupando el desarrollo personal y profesional a nivel de la organización. Entonces, es una muy buena estrategia para esa parte de identificar competencias y habilidades, ¿cierto? ¿Alguien más iba a hablar? Bueno, entonces, para la evaluación de competencias, tenemos este modelo que puede ser una rúbrica ya establecida, ¿cierto? Las rúbricas, si bien se empezaron a dar a nivel académico para dar calificación al seguimiento que se le hace a los estudiantes o a las actividades que se desarrollan, también se están reflejando en la evaluación de competencias, ¿cierto? Y es que ya se tengan establecidos unos criterios y se les dé una calificación. Entonces, este es como un ejemplo de lo que puede ser una rúbrica para evaluar las competencias y los criterios pueden estar dados. Los criterios los define la organización, ¿cierto? La organización define esos criterios, pero este es un modelo que nos puede servir a nosotros al momento de diseñar la rúbrica. Entonces, un criterio es la responsabilidad, ¿cierto? Nosotros definimos qué es esa responsabilidad y entonces es responsable con la parte del trabajo que se le asigna. Entonces, ese sería un criterio para nosotros evaluar esas competencias y de ahí damos pues unas calificaciones con unos parámetros también de cada uno de ellos. Entonces, en este caso habla de que es excelente, si ha realizado todo lo que tenía que hacer, o está bien, si ha hecho casi todo lo que tenía que hacer, o es regular, si ha hecho mucho menos de lo que tenía que hacer, o es mal, si no ha hecho nada. Entonces, esto nos da unos parámetros. ¿Cómo? Profe, disculpe, ¿la puedo interrumpir? Ya la Sí, interrumpí. tranquila, no hay problema. Profe, esto que usted está hablando de la evaluación por competencias, ¿es una evaluación de desempeños por competencias? Sí, O, sí, ok. cuando estamos evaluando el desempeño por competencias. Ok, profe, gracias. Entonces, esto es como una rúbrica que ahora nos permite tener claridad, ¿cierto? Y sistematizar mejor la información y damos unas puntuaciones para poder desarrollar esto dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, a todos los colaboradores se les va a hacer la misma rúbrica dependiendo pues el área, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una puntuación muy similar para cada uno de los criterios, donde nosotros como organización pues damos cuáles son esos criterios y cómo va a ser la calificación, ¿cierto? Entonces también podemos desarrollar las competencias que queremos evaluar, ¿cierto? Que estarían dadas dentro de los criterios, como en la parte izquierda que estamos mirando en la pantalla, que las competencias que está evaluando es la responsabilidad, el habla, la escucha, las opiniones, el respeto y el apoyo, ¿cierto? Ahí estamos evaluando esos criterios a nivel de competencias, pero ustedes, pues las competencias que requiera la organización, pues las pueden tener ahí como criterios de evaluación para poder dar una puntuación, ¿cierto? Esto simplemente es un ejemplo, pero ustedes como organización pueden diseñar la rúbrica sin ningún problema. ¿Cuál es la competencia que quieren evaluar? Definen cuál va a ser el criterio para la evaluación y ya finalmente pues una puntuación de acuerdo a la necesidad o al requerimiento que tenga la organización. Acá, por ejemplo, lo estipulan excelente, bien, regular o mal, pero usted simplemente le podría dar excelente, bien y regular, ¿cierto? Pues ya como usted lo definan, o simplemente bueno o malo, ¿cierto?
sí, sí, como ustedes lo definen dentro de la organización. Entonces acá nos da también cómo se realizaría esa rúbrica de desarrollo de competencias, que sería el título, ¿cierto? El título sería como la competencia que se va a evaluar, esos niveles de desempeño que se realizan dentro de la organización, ¿cierto? Y cuáles serían los aspectos que usted va a evaluar de esa competencia y cuáles serían esos criterios de desempeños, o sea, los indicadores, cómo sería esa calificación que usted iría a realizar ahí, ¿cierto? Entonces, son dos ejemplos que nos ayudan para nosotros hacer una rúbrica. La idea es que desarrollemos una rúbrica para hacer esta evaluación por competencias y ustedes, pues a nivel de la empresa donde están trabajando o en la que hayan trabajado, para que podamos ver y comparar cómo serían esas rúbricas en las organizaciones. Pueden basarse en esta que les tengo acá en pantalla para que realicen ustedes qué competencias irían a evaluar en la organización y cuáles serían esos criterios que darían para la calificación. Hacemos el ejercicio en 10 minutos y socializamos, por favor. Dudas, inquietudes. Profe, me perdí. O sea, Vamos a un hacer un ejercicio, una rúbrica. Ujú. Entonces, ustedes van a tener en cuenta las competencias que van a evaluar, ¿cierto? Recuerden, va al lado izquierdo. Colocan unas 3 competencias que vayan a evaluar y le colocan los criterios de evaluación, que son los que están a mano derecha. Excelente, bien, regular o mal, ¿cierto? En cada uno debe haber claridad para ustedes qué es excelente, para ustedes qué es bien y qué es regular, ¿cierto? Dependiendo de la competencia. Entonces les dejo como ejemplo este pantallazo acá y diseñan la rúbrica con 3 competencias nomás como por el ejercicio. Sí, No, no entiendo. Hoy he estado más perdida que ¿por qué? no sé. Bueno, vamos a hacer una rúbrica, ¿cierto? Entonces, basados en este ejemplo que tenemos acá en pantalla, van a tener 3 competencias de las que ustedes crean que dentro de la organización se requieren más, ¿cierto? O que se necesitan más. Al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, son las competencias y van a explicar, por ejemplo, acá daban una de las competencias, la responsabilidad, y describen qué es la responsabilidad, ¿cierto? Ustedes dicen o colocan la competencia y la definen qué es esa competencia para ustedes dentro de la empresa, ¿cierto? Con 3 ejemplos y colocan los criterios de evaluación, excelente, bien, regular y mal, cómo se desarrollaría esa competencia dentro de la empresa. Es excelente porque ha llevado a cabo pues esa competencia al 100% o porque la ha llevado de manera Pero en adecuada. particular con ¿Cómo? o sea, pero en particular haciendo el ejemplo con un compañero o cogiendo un ítem en general. No, cogiendo un ítem, por ejemplo, una competencia que se desarrolla en la organización que usted trabaja. La escucha, por ejemplo. Bueno, entonces usted coloca la escucha y La escucha o la atención al cliente. vea, tan importante. Entonces coloquemos atención al cliente. Y en atención al cliente le colocamos como el concepto, ¿cierto? Atención al cliente, entonces colocamos servicio oportuno a los clientes, ¿cierto? Ujú. Ya en la calificación colocamos excelente cuando realiza una buena o una adecuada atención al cliente. Bien, cuando en ocasiones no presta bien el servicio. Regular, cuando permanentemente el cliente presenta inconformidades. Y mal,
cuando no realiza o no, o cuando los clientes tienen quejas, varias quejas de la atención al cliente. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, entonces así ya hicimos una, hace otras dos y complementamos la rúbrica, como para que a ustedes les quede claro en el momento que puedan hacer una rúbrica, pues cómo la deben diseñar. Sí, ¿les quedó claro? Sí, profe. Listo, entonces 10 minuticos y socializamos. Muchas gracias.
Bueno, ¿quién ya tiene un ejemplo para que nos cuente? Y lo vamos desarrollando acá. Son 3, profe, ¿cierto? Sí. ¿Qué competencia va a evaluar? Todavía no. ¿Cuál? ¿Te digo una o Sí, una termino las 3? competencia y vamos haciendo. Porque tengo 2. Sí. Bueno, coloqué liderazgo y orientación al logro. ¿Con cuál quieres iniciar? Listo, de liderazgo. Ese sería el Bueno, criterio. ¿Qué definición le dio a ese criterio? De esa capacidad, competencia, sí. capacidad de apoyar y fomentar el crecimiento de su equipo de trabajo en el plano personal y profesional de manera integral, Capacidad de apoyar y acompañar. de apoyar y fomentar el crecimiento del equipo de trabajo en el plano personal y profesional de manera integral, Sí. y también se asocia a los comportamientos habituales referidos a la orientación y motivación de ese grupo. Ujú. ¿Y cuáles fueron los Bueno, aspectos a ver? entonces en excelente coloqué, es un referente organizacional, inspira y genera espacios de feedback junto a planes de acción efectivos para su equipo de trabajo. Ujú. En bueno coloqué, brinda espacios de retroalimentación y en ocasiones ejecuta los planes de acción. En regular coloqué, retroalimenta al equipo de trabajo en público y genera planes de acción no efectivos. Y en malo, brinda un ejemplo negativo para sus colaboradores, no genera planes de acción ni espacios de retroalimentación para el equipo. Ujú. Malo, ¿cierto? ¿El otro cuál fue? Orientación al logro. Y la definición de esa orientación, ¿cuál sería? Le coloqué comportamientos cotidianos frente al logro y la superación de los resultados buscados por la organización. Sí. Entonces, en excelente coloqué, trabaja de manera sostenida bajo presión, diseña estrategias ganadoras y utiliza de manera adecuada las herramientas de la compañía en pro de su gestión y sus resultados. En bueno, coloqué, en ocasiones labora de manera sostenida bajo presión y toma decisiones de manera adecuada en los retos del día a día. En regular, cumple con sus objetivos y funciones solicitadas por la organización sin ir más allá o ser propositivo e innovador en la gestión. Y en malo, no trabaja de manera sostenida bajo presión ni cumple con los objetivos del cargo. De igual manera, no tiene claridad ni calidad en sus resultados. Mire, y le queda más fácil a uno de evaluar, ¿cierto? De calificar al momento de hacer la sistematización, pues nos va a dar fácil los resultados. En la clase anterior vimos preguntas que nos sirven para evaluar las competencias y esta sería una rúbrica para ya nosotros complementar lo que están respondiendo los colaboradores. Entonces, es una forma de nosotros agilizar el proceso y de asegurar que vamos a tener una sistematización frente a lo que nosotros pensamos de esa competencia y los criterios para la evaluación. Son estrategias que cada uno de los líderes de talento humano pues buscan, ¿cierto? Muchas gracias por el ejemplo. ¿Alguien más nos colabora diciéndonos qué competencias van a evaluar? Yo tengo 3, no sé si de pronto sí sirvan Sí, o no. Está la primera que vamos a buscar, atención al cliente, dar la mejor asesoría, atención al cliente que se presenta. Pues sí, una, la que dijimos, sí. igual pues yo puse excelente cuando escucha primero al cliente sin interrumper. Bien, si escucha al cliente, pero constantemente le está interrumpiendo.
Regular, no se concentra lo suficiente mientras el cliente expone su caso. O mal, no le pone atención al cliente y no le resuelve el problema. En el concepto de atención al cliente, ¿cuál colocó? Dar la mejor asesoría y atención al cliente que se presente en la sucursal física. Ujú. Sí. El otro. Direccionamiento. Guiar al cliente de forma correcta al canal correspondiente. Ujú. Excelente, cuando le da la correcta información al cliente y el canal correcto. Bien, escucha, pero no le da el canal correcto para el cliente poder terminar su gestión o inconveniente. Regular, lo direcciona, pero sin ponerle demasiada atención al problema del usuario. Y mal, no sabe dónde guiar al cliente y lo direcciona mal. Ujú. Y el otro es trabajo en equipo. Trabajar en pro del cumplimiento y tranquilidad de todo el equipo. Excelente, cuando entre todos se ponen de acuerdo en cumplir el plan de gestión sin cargas algunas. Bien, se cumple el plan de gestión, pero cargando a varios de los compañeros. Regular, cumplen con las metas solo algunos y los demás están esperando que les hagan el trabajo. Regular. Y mal, no cumplen por falta de compromiso. Ujú. Mire que y si ve que esa rúbrica nos puede orientar de manera más clara el ejercicio de la evaluación. Sí, señora. Va orientado hacia lo que nosotros, al interés de nosotros como organización, entonces la vamos ubicando. Y eso nos va a asegurar que lo que estamos evaluando y las competencias que estamos evaluando, pues son las que requiere la organización o el área de trabajo donde estamos nosotros. ¿Alguien más nos quiere aportar cuáles competencias van a evaluar? O que hayan identificado en el ejercicio. Nadie más nos colabora. Bueno, nosotros para hacer esta matriz debemos identificar primero cuáles son esas competencias que queremos evaluar, ¿cierto? Dentro de la organización, cuáles son las que se hacen necesarias y colocamos pues ahí en esa columna las competencias que vamos a evaluar. Cuando ya tengamos identificadas esas competencias a evaluar, entonces a cada una le vamos a dar un concepto de qué es para nosotros dentro de la organización ese liderazgo, en el caso pues de los ejemplos que nos dieron las compañeras, el concepto de cada una de las competencias dentro de la organización, ¿cierto? Dentro de la organización, qué es ese trabajo en equipo, cuál es esa orientación al logro, lo vamos colocando ahí como el concepto de la competencia. Y ya definimos esos criterios de evaluación, pues de acuerdo a la organización, qué es excelente, qué es bueno, qué es regular o malo, dependiendo pues de esos criterios que se hayan definido. Y eso nos va a garantizar a nosotros al momento de calificar, pues que estamos orientados hacia los intereses que tiene la organización para las competencias de los colaboradores. Esta rúbrica es una orientación clara frente a esa evaluación. Igualmente las preguntas que vimos en la clase anterior también nos ayudan mucho a orientar cuáles son esas preguntas que le debemos hacer a los colaboradores al momento de tener una relación ya más clara de esas competencias que queremos nosotros evaluar. Entonces, este tema que vimos de competencias lo acabamos hoy. Ya el viernes empezamos con un nuevo tema dentro del módulo 5 que empezamos el viernes. Aspiro a tenerles entonces las notas que me disculpo de nuevo por no tenérselas hoy, pero estaba en un viaje académico y apenas llegué ahora y por eso pues la conexión fue un poquito más tarde, pero el viernes espero ponerme al día entonces con las notas y con
las calificaciones pues de los que no hayan subido los trabajos que por favor también los tengan presentes, se pongan al día porque ya vamos terminando y entonces ya no nos queda sino prácticamente la otra semana, 2 días. Y yo espero pues tener notas también la otra semana de todos ustedes para pasarlas al área académica. En esta ocasión vamos entonces a realizar lo del quiz, ¿cierto? Que recuerden que como terminamos hoy el módulo, entonces tenemos el quiz. Les envío esta presentación porque yo ya les había enviado las anteriores, ya se las había pasado por el chat de WhatsApp y solamente les estoy debiendo esta. Les voy a pasar entonces esta presentación para que puedan desarrollar el quiz. También son 5 preguntas de selección múltiple y falso verdadero para que les quede más fácil. Y de las actividades que vamos a desarrollar, entonces la idea es que realicen un estudio de caso de ustedes que hayan tenido de competencias, de gestión por competencias dentro de la organización en la que trabajan o en la que hayan trabajado, o que hagan una reflexión crítica. Recuerden que exponen el caso o el ejemplo que hayan tenido dentro de una empresa y ustedes le hacen una reflexión crítica personal propia de ustedes, qué piensan de esa situación que pasó, ¿cierto? Y vamos a elaborar, recuerden el ejercicio que hicimos de matriz FODA o DOFA o FADO, como la quieran llamar, que es la misma. Van a realizar una matriz FODA del área de talento humano de la empresa donde ustedes trabajan, dando a conocer esas estrategias de mejora para las debilidades y amenazas que ustedes encuentren en la matriz FODA. Entonces van a desarrollar ese cuadrito que hicimos la otra vez de matriz, pero ya lo van a centrar es en el área de talento humano. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene ese talento humano? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Y cuáles son las amenazas del área de talento humano? Y de las debilidades y amenazas que encuentren, van a dar unas estrategias para mejorar esas debilidades y esas amenazas que encontraron, ¿cierto? Ya serían estas 2 actividades y el quiz para poder evaluar el módulo 5. ¿Dudas, inquietudes frente a la evaluación del aprendizaje? Ay, no, otra vez. Tranquila. Dios mío. Bueno, ahorita lo del caso, primero lo de la FODA esa, es De la directamente matriz el área FODA, sí, de es talento directamente humano. del área de talento humano, de la empresa, Sí, ¿cierto? O sea, como sí, centrarme es en qué debilidades, qué fortalezas, qué amenazas y qué, ¿cuál es que la otra? oportunidades. Debilidades Ajá. tiene. Y a Tiene las, la empresa. Tiene el pero tiene la área de FODA talento o humano. tiene el El área área de talento humano. Ujú. y dar una de las debilidades y amenazas, ¿dar qué? Estrategias de mejora, o sea, si ustedes identificaron 3 debilidades, ¿qué estrategias de mejora darían para solucionar esas debilidades y esas amenazas que encontraron? Sí, Bueno, y del caso, como yo no estuve bien, y del todo, caso es de gestión por competencias. ¿Ustedes qué ejemplo pueden dar o qué situación han vivido en la empresa de gestión por competencias? O si no tienen, dicen, no hemos vivido esto, entonces den su criterio personal. Sería importante o porque, no, o porque la empresa no lo ha tenido, ¿cierto? Porque no hace gestión por competencias. ¿Cuál es en vez de gestión por competencias, qué es lo que desarrollan ellos, ¿cierto? ay, me centro un poquito más en esa foto, ¿En qué? me centro un poquito más en esa gestión por Listo. competencia, o sea, como que más o menos podría hacer, En la gestión por competencias es todo lo que hemos visto de gestión por competencias. O sea, si ellos desarrollan
teniendo en cuenta las competencias de los colaboradores y al momento de hacer un proceso de selección tienen en cuenta las competencias, ¿cierto? Y recuerden que las competencias son conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. Entonces, si la empresa en un proceso de selección tiene en cuenta eso, es porque está trabajando gestión por competencias. O si no les interesa tanto las competencias de las personas, sino que las incluyen dentro de la organización porque es un profesional y simplemente cumple un perfil y lo llevan a trabajar a la organización. Entonces ustedes se exponen en la empresa, no se ve gestión por competencias, dado que el ingreso de las personas se da y explican cómo se da, ¿cierto? Y si ustedes, ¿qué tal les parece? Si están de acuerdo cómo lo lleva la empresa, Pero o si como por ustedes, ejemplo, no sí, sé, hay un cargo que está vacante, entonces se presentan a eso, entonces tienen que presentar una prueba de tal cosa, tienen que tener una competencia en esto, aptitudes con esto, un conocimiento en esto, otra habilidad en ujú, esto. Pues como eso, o ahí está haciendo gestión por competencias. O sea que la empresa sí tiene en cuenta el proceso por gestión por competencias, porque está mirando las competencias que tenga la persona para el cargo. ¿Entonces pero entonces cuenta eso? más o menos pues como Sí, de para tal es. cargo, que tiene que tener esto y Ujú. esto. Ah, ok, Eso es un listo. ejemplo. Entonces usted lo cuenta y ya lo analiza, ¿cierto? Ya le hace su reflexión, ya su reflexión personal particular frente a ese caso que estás poniendo. Bueno, Como hemos venido trabajando todos los casos en todas las actividades, ¿listo? bueno, muchas gracias. Listo. Recuerden que cuando estamos haciendo esa matriz FODA, las fortalezas y las debilidades son internas de la organización y las oportunidades y las amenazas son las que yo veo afuera, ¿cierto? Esas oportunidades que veo afuera, que la empresa puede aprovechar y esas amenazas que están afuera y que yo no puedo hacer nada para controlarlas, pero que me afectan a mí a nivel organizacional. Entonces, para que recuerden el ejercicio que hicimos en un encuentro anterior donde vimos matriz FODA, que ustedes hicieron ejemplos, los socializamos e identificamos cuáles eran esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la empresa. Listo. Fortalezas y debilidades internas que yo como organización puedo tener acceso a mejorarlas o a tenerlas dentro de la organización, y las oportunidades y las amenazas que suceden afuera y que yo no puedo tener control de ellas. Claro. Sí, señora. Listo, entonces les voy a compartir al WhatsApp la presentación del día de hoy y el link para que desarrollen el quiz. Recuerden que está habilitado hasta las 10 de la noche. ¿Listo? Podemos ver, profe, podemos ver las notas del módulo 4. Del No, módulo, perdón. no, recuerde que me estoy excusando porque no alcancé a tenerlas para hoy porque tuve un viaje académico y entonces apenas acabé de llegar de viaje y no alcancé a tenerlas listas. Para el viernes espero tenerlas ya listas para que las socialicemos. ¿Listo? Gracias. Listo, bueno, entonces ya les paso esta información para que puedan entonces resolver el quiz. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, Sí, Muchas cuéntenme. gracias. no, es más como un favor, a ver si nos pueden compartir la grabación de la clase del 1 de agosto y la de hoy, pues obviamente. Voy a mirar si es que yo las voy a descargar y no me pasa. Yo estuve intentando la vez pasada pasárselas y no me pasaba, entonces me colaboraron directamente de la universidad, porque ellos la pasan directamente como a YouTube, al canal de YouTube. Voy a mirar si se las puedo pasar y si no, entonces les pido el favor a ellos para que ellos la pasen. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. Entonces ya les paso esta para que tengan, y recuerden revisar las presentaciones, que las preguntas salen de ahí. Entonces, simplemente van mirando la presentación y tienen hasta las 10 para responder, no hay ningún problema. O se las habilito hasta las 11 para que tengan más tiempo, tampoco tengo ningún inconveniente. Y las respondan juiciosas. ¿Listo?
Listo, Ok, profe. profe, muchas gracias. Profe, feliz noche. Bueno, ya se las paso entonces. Muchas Ay, gracias a gracias. ustedes. Nos vemos el viernes entonces. Profe, Feliz noche. disculpe. Sí. Feliz noche. Hola, profe. Muy amable. Hola. Profe, disculpe, Bueno, ¿y el trabajo para cuándo sería entregarlo? también para el lunes. Las dos actividades que quedan pendientes serían para el lunes. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. con gusto. Chao.